It's an honor to be here with you this evening. Es un honor estar aquí con ustedes esta noche. You know, Mexico has a very special place in my heart. México tiene un lugar muy especial en mi I corazón. met my wife in Cancun on a party trip. Conocí a mi esposa en Cancún, entonces, And so I've returned many, many times trying to pursue her. y regresé varias veces tratando de perseguir y de conquistarla, And she finally came to the States with me. y por fin vino a Estados Unidos conmigo. But we come back often to see her family. Y regresamos seguido a ver a su familia, And I will say you have the best food in the world. y tiene la mejor comida del mundo. I will eat Mexican food every day of my life. Comería comida mexicana todos los días de la vida. But you know, today we're going to talk about something that most people don't like to talk about. Vamos a hablar de algo que a mucha gente no le gusta hablar, That's money, es dinero. right? We need it. We have to use it. It's good for things, La necesitamos usarla y es buena para las cosas, but it's uncomfortable to talk about. pero es incómodo hablar acerca de esto. But that wasn't the way it was for Jesus. Pero así no era para Jesús. They say, biblical scholars say, Los estudiosos de la Biblia dicen that 25% of Jesus' teachings que el 25% de las enseñanzas de Jesús are on money, generosity, or stewardship. son de dinero, generosidad y mayordomía. That's 1 in 4 sermons. O sea que uno de cada 4 sermones que él daba. Can you imagine if Pastor Gabriel spoke that many times about money? Imagínense que el pastor Gabriel hablara así. Here we are, we're doing it. Vamos a darle. This evening, before we get to what we talk about, I want to read my favorite passage in the Bible about generosity. Antes de llegar a hablar de lo que vamos a hablar, quiero leer mi pasaje favorito de generosidad en la Biblia. It's 2 Corinthians 9, 1 2 through Corintios 11. 9. And I believe there's 3 principles that we need to remind ourselves as church leaders Y creo que aquí hay 3 principios de los que necesitamos recordar como líderes en la iglesia. that will frame the way we handle money and view money. Que eso va a formar la manera en la que vemos y usamos el dinero. And then we'll talk about some few practical strategies when it comes to finance and budgeting for churches. Y vamos a hablar acerca de algunas estrategias y cosas que pueden ayudar a las iglesias. Okay? ¿Está bien? All right, you can read. Perfecto. ¿Es 1 through 11? Yep. Perfecto. 2 Corintios 9 del 1 al 11. Dice, en realidad no necesito escribirles del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén, pues sé lo deseosos que están de ayudar. Y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Les envío a estos hermanos para estar seguro de que ustedes realmente están listos, como les he estado diciendo a ellos, y que ya tienen todo el dinero reunido. No quiero estar equivocado al jactarme de ustedes. Sería vergonzoso para nosotros ni hablar de la vergüenza que significaría para ustedes si algunos creyentes macedonios llegaran conmigo y encontraran que ustedes no están preparados después de todo lo que les hablé de ustedes. Así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguro de quien tienen lista la ofrenda que prometieron. Pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesitan. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las escrituras, comparten con libertad y dan generosidad a los pobres. Son buenas acciones, sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes, y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Y por último, efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos, y cuando llevemos sus ofrendas a los que lo necesitan, ellos darán gracias a Dios. This is the word of the Lord. Es la palabra de Dios. Amen. Amén. So the first thing I want to bring out is in verse 10.
Entonces, lo primero que quiero hablar es en el versículo where 10, he says he supplies, he multiplies, and he increases. cuando dice que Él provee, multiplica e incrementa. And the way we view God Y la manera en que vemos a Dios is the way it will shape how we view our finances. es la manera en la que va a formar cómo vemos las finanzas. You see, in life, there is two ways to view God. En la vida hay dos maneras de ver a Dios. There's one way where we see him as an abundant God, Hay una forma de verlo como un Dios abundante or there's another way where we see him as a scarce God. y hay otro que podemos ver a un Dios como un Dios escaso. So that we would say it's a scarcity mindset, Es como una mentalidad de the escasez. fear of lack. Es este miedo de no tener. A scarcity mindset believes that resources in our life are limited. Y la mentalidad de escasez significa que nuestros recursos son limitados. If someone else gets more, that's less for me. Y entonces cuando damos algo a alguien, entonces es menos para mí. And when we operate in a mindset like that, Y cuando operamos en esa mentalidad, it causes us to feel fear and anxiety. nos provoca que veamos en miedo y ansiedad. We're worrying that there's never going to be enough for us. Estar preocupados que nunca va a haber suficiente. It causes us to feel hoarding and greed. Y nos hace que estemos acumulando y que estemos obteniendo para nosotros. We want to hold on to things. Y queremos mantenernos agarrados de las cosas. It also causes us to feel competition and comparison. También nos lleva a sentir competencia y comparación con otros. We feel threatened by other people's success. Y nos sentimos amenazados por el éxito de otras personas. And it also leads to a lack of generosity. Y también nos lleva a una falta de generosidad. Because we always hesitate, what will happen if I lose this? Porque siempre estamos dudando, ¿qué pasaría si pierdo esto? But the story of the Bible Pero la historia de la Biblia is that God is an abundant God. es que Dios es un Dios abundante. And we are called to have an abundant mindset. Y estamos llamados a tener una mentalidad de abundancia. We're called to trust in God's provision. Estamos llamados a confiar en su provisión. An abundant mindset believes that God is an unlimited provider Cuando tenemos esta mentalidad de abundancia, creemos que Dios es un proveedor ilimitado and he has enough for everyone. y que tiene suficiente para todos. When we think this way, Cuando pensamos de esta forma, it causes us to have faith and confidence. nos lleva a tener fe y confianza. It allows us to trust God for every need that we have. Y nos lleva a confiar en Dios por cada necesidad que tenemos. It leads us to generosity, Nos lleva a freely giving. generosidad. We know that what we give away won't diminish. Y sabemos que cuando damos, entonces no va a disminuir lo que tenemos. It leads us to feel gratitude and contentment for where God has us. Nos lleva a tener gratitud y contentamiento con lo que Dios nos da. And it also leads to collaboration with others. Y también nos lleva a colaborar con otros para hacerlo. Because we celebrate others' success Porque celebramos el éxito de otras personas instead of competing. en vez de competir con esas personas. And so, as church leaders, Entonces, como líderes en la we iglesia, have to constantly remind ourselves that we have an abundant God. debemos recordarnos que tenemos un We Dios cannot live in abundante. a state of fear, No podemos vivir en un estado de temor, and that will shape the way that we start to budget, porque eso va a definir cómo hacemos un presupuesto, shape the way we start to look at new projects, cómo vemos proyectos nuevos, new ministries, nuevos ministerios, new staff, nuevos miembros del staff, and it will keep us from fear of the future. y nos va a mantener sin tener miedo del futuro. Yeah. The second thing we have to remind ourselves Entonces, comes algo que out nos of the tenemos same que recordar verse. siempre It says, He supplies. He es ese supplies the versículo que seed. dice que Él provee la semilla. Notice, who supplies the seed? It's not us. Ahora, noten esto, ¿quién provee la semilla? No somos nosotros. So what I would say is, God owns everything. Es que lo que digo es, Dios es dueño de todo. So many times in life, we think that we own the things that we have. Muchas veces podemos pensar que nosotros somos los dueños de las cosas que tenemos. But actually, everything that we have Pero todo lo que tenemos, de hecho, is His. es de Él. We are just stewards. Solo somos mayordomos. An owner is someone that has full right and authority and possession over something. Un dueño es alguien que tiene completo control y autoridad sobre algo. And a steward is someone entrusted with managing or caring for something that belongs to another. Y un administrador es alguien que es llamado a poder manejar algo que le pertenece a otra persona. Again, God is the owner, we are the stewards. Él es el dueño, nosotros somos los administradores. So in authority, Entonces, con autoridad, an owner has ultimate authority and ownership. un dueño tiene toda la autoridad. But a steward is delegated authority
and operates under the owner's guidance. Pero un administrador le delegan autoridad, pero trabaja bajo la autoridad del dueño. So in finances, we operate under God's Y en las guidance. finanzas operamos bajo su autoridad. In possessions, Cuando se trata de posesiones, God owns all possessions outright. a Dios le pertenece todo lo que existe. And we steward what God owns. Y We nosotros manage what administramos He owns. lo que Él tiene. So when we lose something, it was His already. Y cuando nosotros perdemos algo, era de Él de todos modos. And when He gives us something, it was already His too. Y cuando Él nos da algo a nosotros, era de Él. So we don't have to fear giving away what He already gave us, Así que no tenemos que temer cuando damos a alguien más, porque era de Él. because He's going to give us more. Porque Él siempre nos va a dar más. It might not be the same, Tal vez no sea lo mismo, but He will always give us more. pero siempre nos dará más. One more. Uno más. An owner, when it comes to purpose, Cuando se trata del propósito, the owner can use their property for any way they want. el dueño puede usar lo que quiera para el propósito que quiera. But a steward's purpose is to fulfill the owner's intention. Pero el propósito del administrador es cubrir el propósito del dueño de esas So cosas. everything that God gives us in finance, we are to align with God's will. Así que todo lo que Dios nos da en finanzas necesitamos alinearlo con el propósito de Dios. And the third thing I want to remind us before we get to strategies Y la tercera cosa que quiero que recordemos antes de entrar a estrategias is that God blesses us es que Dios nos bendice for one reason, solamente para una razón, so that we can be generous. para que podamos ser generosos. In 2 Corinthians verse 9:11, En 2 Corintios 9:11, this is what differentiates this verse from the prosperity gospel. esto es lo que diferencia este versículo del Evangelio de la Prosperidad. It says to be generous. Es para ser generosos. God does not bless us for our own selves. Dios no nos bendice para nuestro beneficio. He does not bless our churches to build our own empire. No bendice nuestra iglesia para construir nuestro propio imperio. He blesses us so that we can bless others, Nos bendice para poder bendecir a otros. so that we can help people come to know Jesus. Para que podamos llevar a otros a conocer a Jesús. In about 3 years ago, Hace como 3 años, coming out of COVID, saliendo del COVID, in our church, we were experiencing an interesting dilemma. estábamos experimentando en nuestra iglesia un dilema interesante. We had made it through COVID all right. Our finances were okay. Nuestras finanzas estaban bien, habíamos pasado a través del COVID bien, But we started to experience an increase in attendance. pero empezamos a ver un incremento en asistencia. Over the course of 1 year, Como en un año, we grew by 50%. crecimos un 50%. There was one problem. Había un problema. Our finances grew zero. Nuestras finanzas crecieron 0. And so we started to wonder what's going on. Entonces estamos pensando, ¿qué pasa? And we started to pray and ask. Y empezamos a orar y a preguntar. And we talked to other church leaders and say, what do you do? Y empezamos a hablar con otros líderes de iglesias y preguntarles qué estaban haciendo. And I want to share with you some of the things that we learned. Y queremos contarles algunas de las cosas que aprendimos. Now, God's project is not finished with us yet, Ahora, el proyecto de Dios no está terminado con nosotros, but these are things that we are currently working on. pero son cosas en donde estamos trabajando nosotros en el momento. All right. So the first thing I would say as church leaders to have healthy church finances Entonces, lo primero que quiero contarles para tener finanzas sanas como líderes en iglesias is that you need to have a clear budget that is accountable. es que necesitamos tener un presupuesto claro que rinde cuentas. When someone comes to look at your books, Si alguien va y ve tus balances, tus libros, that's if you even show them, para empezar si se los enseñas, ¿verdad? they should be able to tell what you're most passionate about. Van a poder ver qué es lo que más te apasiona. Because where you spend your money, Porque you're most donde- passionate about. Porque donde inviertes más el dinero es donde tienes más pasión. And so we need to make sure that our budgets align with the ministries that God has called us to be working with. Así que necesitamos ver que nuestros gastos se alineen con las cosas que necesitamos estar trabajando en el ministerio. So there is a call to review the way in which you spend Entonces hay un llamado de revisar cómo gastamos el dinero and make sure that you are properly investing into the ministries that God is currently working in. y ver que estamos invirtiendo el dinero de la manera en la que Dios está trabajando a través de los ministerios. Yeah. And I would say also that it's good when it comes to finances is to work in team.
Y cuando estamos trabajando en finanzas es importante trabajar en equipo. Don't allow one person to be the only one that decides. No permitas que solamente una persona decida cómo se gasta el dinero. We want to work in team and have oversight and have opinion. Queremos trabajar en equipo y tener gente que supervise y tener opiniones. And we found it's good to report back to our congregations. Y necesitamos reportarle a la iglesia, a nuestras congregaciones. Once a year, we like to report back at least all the things that we've brought in, what we've spent on, not in full detail, but in at least a good amount of things for people to know. Una vez al año nos gusta poderle dar un reporte a la iglesia y decirles todo lo que entró y decirles qué se gastó y tal vez no tan a detalle, pero que la gente esté bien enterada de cómo se manejan las finanzas. Yeah. And then the last thing I would say about a budget is that we should try as churches to avoid falling into heavy debt. Entonces, lo último que quiero decir de presupuestos es que necesitamos huir de como iglesias caer en la tentación de tener deudas grandes. We have to try to leave space for margin Hay que tener margen en nuestras finanzas, because we never know when God's going to call us to do something, porque no sabemos cuándo Dios nos va a llevar a hacer algo, like planting a church. como plantar una iglesia. You need money. The second thing we do and we have done is actually we began to talk about money more. Y la otra cosa que hemos empezado a hacer es que estamos hablando más acerca de dinero. Not all the time, but in our church we realized that actually as pastors, we probably did not form our people as well as we should have with regards to money. Lo que nos dimos cuenta es que algo que no hemos hecho tan bien como pastores es poder formar a la gente de la mejor manera en el tema del dinero. Yeah. And so we started to fast and pray regularly, Entonces empezamos a ayunar y orar regularmente. and we pray in our leaders' meetings about money. Y también oramos en nuestras reuniones de liderazgo acerca de dinero. We use these same verses Usamos estos versículos que les he leído to say, God, you're the one that supplies. para decirle, Dios, tú eres el que provee, You're the one that multiplies, tú eres el que multiplica and you increase. y tú eres el que incrementa. So Lord, won't you do it again? Así que Dios, por favor, hazlo otra vez. We have to fast and pray for our major decisions, Tenemos que orar y ayunar por nuestras decisiones grandes. or we fall captive to using God's finances for our own desires. O podemos caer en la tentación de usar las finanzas de Dios para nuestros propios deseos. So please do that. Entonces, por favor, háganlo. The other thing we found, I mentioned earlier, is that we began to realize we didn't teach enough on generosity. Entonces, algo que nos dimos cuenta es que no enseñábamos lo suficiente en generosidad, acerca de generosidad. We find most people fall into the captive of knowing the law of generosity, Y hemos visto cómo la gente cae mucho en la parte de la ley de la generosidad, but not the joy of generosity. pero no el gozo de la generosidad. They don't realize that joy is a pathway to following Jesus. No saben que Giving generosity. El gozo es el camino hacia la generosidad. Generosity leads to joy. Y la generosidad lleva al gozo. And it releases us from the grip of fear and anxiety in our life. Y nos suelta como de este agarre del miedo y de ser tacaños con nuestras finanzas. Just en like nuestras Jesus vidas. said, you cannot serve God and mammon. Como Jesús dijo, no puedes servir a Dios y al dinero o a Mammon. So we have to teach and form our people to be generous, Y necesitamos enseñar a nuestra iglesia a ser generosa, because that's the way of Jesus. porque así fue Jesús. And that's the way of God, the way He's always been since the beginning of Genesis to the end of Revelation. Y así es como Dios siempre ha sido, desde el inicio en Génesis hasta el final de Apocalipsis. Oftentimes we teach the tithe, Enseñamos el diezmo muchas veces, but I would say don't stop there. pero yo digo que no nos paremos ahí, no nos detengamos ahí. You see, oftentimes people see the tithe A veces la gente ve el diezmo as a to-do list. como una lista de pendientes. I gave my 10%, Ya di mi 10%. the 90% is mine, Y el 90% es mío. but 100% is God's. Pero la verdad es que el 100% es de Dios. So we have to challenge our people Así que necesitamos desafiar a nuestra gente that giving is something that we grow in. que dar es algo en lo que necesitamos crecer. It's called the grace of growing in generosity. Se llama la gracia de crecer en la generosidad. So we ask our people, if you've given 10%, ask God, ask Him to lead you. Where else can you give? Si ya has dado el 10%, pregúntale a Dios, ¿dónde más puedes dar? ¿Qué más puedes hacer? There's more for you that God wants to bless you in. Hay más que Dios quiere hacer y bendecirte con eso. Yeah. Next, I would say that we found that we needed to find ways to engage people on all levels of finance.
Nos dimos cuenta que necesitamos entrar con la gente en el tema en los diferentes niveles de finanzas, from the youth to the college to the adults. desde los jóvenes hasta los estudiantes de universidad hasta los adultos. We have a lot of college students that come to our church, Tenemos mucha gente en universidad que viene a nuestra iglesia many of which probably only have part-time jobs. y muchos de ellos solamente tienen un trabajo de medio tiempo. But see, when we realize that generosity is a gift from God Pero cuando vemos que la generosidad es un regalo de Dios that helps form you into the likeness of Jesus, y que nos ayuda a llegar a parecernos más a Jesús, even if they don't have much, aunque no tengan tanto, we have to teach them early necesitamos enseñarles muy temprano en su vida that it's better to give than receive. que es mejor dar que recibir. At my children's school, En la escuela de mis hijos they do a really good job hacen un muy buen trabajo of including the kids in generosity. para incluir a los niños en la generosidad. Once a year, they set up a fund, Una vez al año tienen como un fondo, like a campaign, una campaña where they can give towards a mission where they're going to build a house for someone in need. que pueden dar hacia un proyecto donde van a construir una casa para alguien con necesidad. And every week in their chapel, kids, this is from kindergarten to fourth grade, Y cada semana tienen un servicio ellos y en ese servicio dan desde kinder hasta más grandes. they're telling them stories of how awesome it is to see a house be built and the smiles on those kids' faces. Y les empiezan a explicar y a contar historias de cómo van a impactar a las familias y a personas, cómo gente ha sido bendecida a través de estos proyectos. And I watch as the kids come down and give dollars. Y yo veo cómo los niños llegan ahí y dan sus dólares. And over months, Y después de it meses turns into thousands. se juntan miles. And then houses are built. Luego casas son construidas con It's esto. an amazing thing. Es algo increíble. So even children can learn and grow from a young age. Aún los niños pueden crecer en su generosidad desde chiquitos. For our college students, Para nuestros universitarios, we challenge them. Maybe at this time you can't give 10%, los desafiamos y les decimos, tal vez no vas a dar 10%, but can you give up a coffee this week? pero puedes no tomar un café esta semana. We try to find on-ramps for them to give, We try to find what? like an on-ramp. Necesitamos darles como un inicio para que empiecen a dar. We want to make it easy for them to start learning to give. Queremos que ellos puedan empezar a aprender a dar. Because once you start learning and you experience the joy in giving, Porque si empiezan a experimentar la generosidad y empiezan a dar, it becomes easier to give again. entonces va a ser más fácil que den otra vez si han conocido el gozo de dar. See, what most people don't understand Lo que mucha gente no entiende is that when you start to have more es que cuando empiezas a tener más and you don't have an established rhythm of giving, y no tienes un ritmo establecido de dar, it actually becomes harder to give. se hace más difícil dar. You actually start to fear losing what you have. Y de hecho empiezas a tener temor que puedas perder lo que tienes. And the blessings that God has given you, you start to hold on as your own. Y las bendiciones que Dios te ha dado, empiezas tú a agarrarte de ellas como si fueran tuyas. And so it's so important that we help form our people Entonces por eso es muy importante que empecemos a formar a nuestra gente in being generous the way Jesus taught us to be. para ser generosos de la forma en la que Jesús nos enseñó a hacer. The next thing I would say Y la siguiente cosa is that we have to teach our people how to steward their money well. es que necesitamos enseñar a la gente cómo administrar bien su dinero. It starts with us. Empieza con nosotros. So if we're going to budget well as a church, Así que si vamos a nosotros a tener un presupuesto bueno en la iglesia, we have to teach our congregants how to budget well. pues necesitamos enseñarle a nuestras congregaciones cómo hacer un buen presupuesto en sus vidas. This isn't just for low income earners. Y esto no es solamente para gente que tiene poco dinero. Actually, statistics say in 2024, Entonces, hay estadísticas del 2024 in America, en Estados Unidos, people earning more than $150,000 a year, gente que gana más de $150,000 al año, which is a lot. que es mucho. 1 in 5 Uno de cada 5 live paycheck to paycheck. viven de quincena a quincena. Why? ¿Por qué? Because they spend more than they get. Porque gastan más de lo que obtienen. They've never been taught how to budget well. Nunca han aprendido a poder tener un buen presupuesto. They don't know how to have margin. No saben cómo crear un margen en sus finanzas, un And espacio. they're more concerned of looking good Y se preocupan más por verse bien and projecting an image y proyectar una imagen
than honoring God with their money. que honrar a Dios con su dinero. And so we have to teach our people to budget well. Así que necesitamos enseñarle a nuestra gente a tener un buen presupuesto. We can teach them to actually budget with a giving account. Necesitamos empezar a enseñarles con sus diezmos y ofrendas, So when the opportunity comes to give, they already have money. para que cuando llegue en ese momento de dar, ya tengan dinero. So instead of wondering if it's safe to give, they already know that they have something to give. Entonces, para que en vez de pensar si pueden dar o si tienen para dar, que ya hayan aprendido a dar. See, I believe that there is a lot of untapped potential in our churches. Creo que hay muchos potencial que no hemos accesado en nuestras iglesias. But we have to be able to teach our people that money is a gift from God, Pero necesitamos enseñarle a nuestra gente que el dinero es un regalo de parte de Dios and to be used for His purposes. y que está hecho para ser usado para sus propósitos. And it will help to set them free and give them joy and happiness. Y que va a ayudar a poderles dar libertad y poderles dar felicidad y gozo en sus vidas. And my hope for you today Y mi esperanza para ustedes hoy is what was said in the verse 10. es lo que dice el versículo 10. Is that as you honor God with your finances in your church, Es que mientras vayan honrando a Dios con sus finanzas en sus iglesias, that He will supply, que Él siempre va a proveer, He will multiply, va a multiplicar and He will increase, y va a incrementar so that para que you can be generous puedan ser generosos to this city para esta ciudad and the world. y el Señor. Can I pray? Yeah. I'm going to pray. Vamos a orar. Father, we thank you Señor, te damos gracias that you are the Lord of all things. que eres el Señor de todas las cosas. Lord, it was by your hand and your word that this world was created. Es por tu mano y tu palabra que este mundo fue creado. You own the cattle on every hill, A ti te pertenece el ganado en cada colina, all the gold and the silver in the world is yours. todo el oro y la plata es tuyo. And we thank you, Lord, for the invitation Y te damos gracias por la invitación to use your resources para usar tus recursos for your purposes. para tus propósitos. Lord, I pray for every church represented here, Yo oro por cada iglesia aquí representada, that you would lead them que los vas a Guide them. guiar, los vas a guiar and show them, Lord, where you want them to use their resources. y les vas a mostrar dónde quieres usar sus recursos. Lord, I know that you have given each and every church here Yo sé que le has dado a cada iglesia aquí a vision for what you want to accomplish una visión de lo que es lo que quieres lograr, that goes beyond their current means. que va mucho más allá de su situación actual. So, Lord, we ask that you would open up the storehouses of heaven Así que Dios, oramos que vas a abrir las compuertas de los cielos and bless your churches y vas a bendecir tus iglesias, to advance your gospel que va a avanzar tu evangelio and make disciples of all nations. y a ser discípulos de todas las naciones. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén, amén, amén. Thank you very much. Thank you, thank you.